Hombre impidió a su hijo hablar con un niño de la calle de manera estúpida, pero esta actitud pondrá la vida de su hijo en peligro. Gael tenía solo 8 años, un niño de familia rica que vivía en un hogar cómodo con sus padres, Carlos y Marta. Estudiaba en una escuela privada de renombre, rodeado de privilegios y oportunidades. Todos los días a las 13, Gael pasaba por el mismo semáforo camino a la escuela. Era una rutina que conocía bien, pero había algo que siempre llamaba su atención. A la orilla de la calle, cerca del semáforo, veía a un niño vendiendo dulces. El niño parecía tener alrededor de 10 años, solo 2 años mayor que él, pero la diferencia entre sus vidas era inmensa. Mientras que él usaba un uniforme escolar impecable y llevaba una mochila llena de libros, el niño vestía ropa gastada y sucia, evidenciando la dura realidad que enfrentaba diariamente. Un día, mientras el semáforo estaba en rojo, el niño se acercó al coche para vender sus dulces. Movido por la curiosidad y la bondad, Gael bajó la ventana para hablar. Antes de que pudiera decir algo, Carlos, su padre, cerró la ventana abruptamente y reprendió a Gael de manera brusca. «Gael, no hagas eso», dijo Carlos con voz firme y autoritaria. «Es peligroso hablar con extraños en la calle. Podrían intentar robarnos». Gael se sintió devastado, con una mezcla de tristeza y frustración. La mirada asustada y la expresión triste del niño de la calle quedaron grabadas en su mente. Conteniendo las lágrimas, aguantó hasta llegar a casa. En cuanto entró, corrió a los brazos de su madre, Marta, buscando consuelo y una explicación para lo que acababa de suceder. «Mamá, ¿por qué papá fue tan rudo?», preguntó Gael sollozando. Solo quería hablar con el niño. Marta, una mujer de corazón amable y paciente, abrazó a su hijo y le secó las lágrimas. Entendía la preocupación de Carlos, pero también veía la bondad en el corazón de Gael. «Amor mío, tu papá no tenía que haber actuado así, pero estaba preocupado por tu seguridad», explicó Marta con voz calmada y reconfortante. «Vivimos en un mundo donde, lamentablemente, no podemos confiar en todos. Pero eso no significa que todos sean malos». «Pero mamá, ¿por qué ese niño está en la calle vendiendo dulces? ¿Por qué no está en la escuela o jugando como yo?», preguntó Gael, aún confundido y triste. Marta suspiró y trató de explicar de la mejor manera posible para un niño de 8 años. «Gael, cada persona tiene una historia diferente. Muchas personas pasan por dificultades y necesitan encontrar maneras de ganar dinero para sobrevivir. Quizás ese niño esté ayudando a su familia de alguna manera. Es triste, pero es la realidad de muchos niños». Gael, con el corazón aún más pesado, pensaba en el niño cada vez que pasaba por el semáforo. Siempre que veía al niño, le saludaba tímidamente y el niño le respondía con una sonrisa y un saludo. La imagen del niño rebuscando en la basura en busca de algo útil desgarraba el corazón de Gael. Un día, Gael decidió regalarle un cochecito al niño. El pensamiento surgió de repente mientras observaba su colección de juguetes en su habitación. Entre coches, muñecos y juegos, había un coche de carreras rojo que Gael adoraba, pero sentía que necesitaba hacer algo significativo con él. Recordó al niño del semáforo, siempre con una sonrisa tímida en el rostro a pesar de las dificultades evidentes. Gael, con el corazón lleno de determinación, bajó las escaleras y encontró a su madre, Marta, en la cocina. Sostenía el cochecito con firmeza, como si fuera un tesoro a punto de ser entregado. «Mamá, quiero darle este cochecito al niño que vende dulces en el semáforo», dijo Gael, su voz cargada de convicción infantil. Marta miró a su hijo, sorprendida por la generosidad espontánea, pero también con un poco de duda. Sabía que Gael era un niño bondadoso, pero también conocía los riesgos y desafíos de tratar con personas desconocidas en las calles. «¿Estás seguro, Gael?», preguntó Marta, arrodillándose para estar a la altura de su hijo. «Este cochecito es especial para ti. ¿Estás seguro de que quieres dárselo?». «Sí, mamá».
A veces parece tan triste. Creo que esto puede hacerle sentir mejor, respondió Gael con una sinceridad conmovedora en los ojos. Marta, con el corazón calentado por el gesto de su hijo, decidió apoyar la decisión. Era una oportunidad para enseñar sobre compasión y generosidad. Está bien, Gael. Hagámoslo juntos. Vamos a escribirle una carta también para que sepa quién eres, sugirió Marta, tomando papel y lápiz. Gael se sentó a la mesa de la cocina y, con la ayuda de Marta, comenzó a escribir una carta. Las palabras eran simples pero llenas de significado. Hola, mi nombre es Gael. Tengo 8 años. Te veo en el semáforo todos los días y quería darte este cochecito. Espero que te guste. ¿Cuál es tu nombre? Marta ayudó a Gael a poner la carta y el cochecito en una bolsita. Gael tomó su alcancía y puso un poco de dinero dentro, pensando que el niño podría comprar algo que le gustara con ese dinero, y luego lo cerraron todo en una bolsa. Era un pequeño gesto, pero cargado de esperanza y bondad. Al día siguiente, Gael estaba más ansioso que nunca por ir a la escuela. Guardó la bolsa con cuidado en su mochila y bajó a desayunar, apenas conteniendo su emoción. Al regreso de la escuela, cuando llegaron al coche, Gael sintió un nudo en el estómago. Sabía que su padre, Carlos, podría no entender su intención, así que decidió ser estratégico. Papá, tengo un poco de calor, ¿puedo bajar la ventana? Pidió Gael, tratando de parecer lo más natural posible. Carlos, sin sospechar nada, estuvo de acuerdo. Claro, hijo. Solo no la bajes mucho. Respondió Carlos, concentrado en la conducción. Cuando el coche se detuvo en el semáforo, Gael vio al niño con sus dulces para vender. Sus ojos se encontraron y Gael saludó con entusiasmo. El niño, sorprendido, lo miró con curiosidad. Gael entonces, ya con la ventana abierta y con un gesto rápido, arrojó la bolsa al suelo cerca del niño. El niño miró la bolsa, un tanto dudoso, pero luego la recogió con cuidado. La abrió y vio el cochecito brillante y un sobre dentro. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y alegría. Era como si, por un momento, la dureza de su vida se suavizara por aquel simple acto de bondad. Gael, observando la reacción del niño, sintió un calor en el pecho. Era una sensación nueva y maravillosa. Vio al niño sonreírle, una sonrisa verdadera y agradecida que hizo que Gael se sintiera radiante. Cuando el semáforo cambió y el coche comenzó a moverse, Gael miró hacia atrás y vio al niño sosteniendo el cochecito con cuidado, como si fuera el objeto más preciado del mundo. Al día siguiente, Gael estaba ansioso por ver al niño nuevamente. La noche anterior había estado llena de expectativas, imaginando cómo reaccionaría el niño al regalo. Se levantó temprano, desayunó rápidamente y esperó el momento de ir a la escuela. Durante el trayecto de regreso, su corazón latía acelerado. Una vez más, planeó usar la excusa del calor para abrir la ventana del coche, y su padre estuvo de acuerdo, sin sospechar nada, concentrado en la conducción. Cuando el coche se acercó al semáforo, Gael se inclinó hacia adelante en el asiento, mirando atentamente a la calle. Allí estaba el niño. Gael sintió una ola de nerviosismo y emoción. Cuando el coche se detuvo, Gael vio al niño, entonces él sonrió y corrió hacia el coche con una bolsita en la mano. Le entregó rápidamente la bolsa a Gael, quien la tomó con cuidado y la guardó en su mochila. Con una sonrisa de gratitud y un saludo tímido, el niño volvió a su puesto en la acera mientras el coche de Carlos se alejaba. Gael apenas podía esperar a llegar a casa. En cuanto entró, corrió a su habitación y cerró la puerta, ansioso por ver qué había enviado el niño. Con dedos temblorosos, abrió la bolsita y encontró una carta. La caligrafía era simple e irregular, claramente escrita por alguien que no estaba acostumbrado a escribir. La carta decía: Hola Gael, mi nombre es Caleb. Un amigo escribió esta carta para mí porque yo no sé escribir. Muchas gracias por el cochecito y por el dinero.
Fue el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo. Hice un origami para ti. Espero que te guste. Junto con la carta había un pequeño origami en forma de pájaro. Gael sostuvo el delicado papel doblado y sintió una emoción profunda. Salió corriendo de su habitación y fue a encontrar a su madre en la cocina. «Mamá, mira lo que me dio Caleb», dijo Gael, mostrando la carta y el origami con orgullo y emoción. Marta tomó la carta y la leyó en silencio, una cálida sonrisa se extendió por su rostro. Examinó el origami con cuidado, admirando la dedicación y el esfuerzo de Caleb. «Es hermoso, Gael. Caleb parece ser un niño muy especial», dijo Marta, devolviendo el origami a su hijo. Gael sonrió, sintiéndose más conectado con Caleb que nunca. A partir de ese día, él y Caleb comenzaron a intercambiar cartas diariamente. Todos los días a las 13, Gael esperaba ansiosamente el momento de pasar por el semáforo. Escribía sus cartas con dedicación y cariño, siempre incluyendo pequeños regalos como dulces, galletas o juguetes. Los días se volvieron más emocionantes para Gael. Cada nueva carta que recibía de Caleb era un tesoro, y apenas podía esperar para leer las historias sobre la vida de su amigo. Caleb, por su parte, escribía con la ayuda de un amigo mayor, contando sobre sus experiencias en las calles, sobre su madre enferma y sobre los pequeños momentos de felicidad que los regalos de Gael le proporcionaban. La amistad entre Gael y Caleb crecía cada día, y ambos esperaban ansiosamente el momento de intercambiar cartas y regalos. Marta, al ver la alegría de su hijo, se sentía orgullosa de la bondad de Gael y de su capacidad para hacer la diferencia en la vida de alguien. Con el tiempo, Marta comenzó a darse cuenta de que era importante contarle a Carlos sobre la amistad de Gael con Caleb. Sabía que él podría no entender al principio, pero era crucial que supiera y viera cuánto estaba transformando esta amistad la vida de su hijo para mejor. Una tarde, mientras Gael y Marta conversaban sobre la próxima carta que Gael enviaría a Caleb, Marta sugirió: «Gael, creo que es hora de contarle a tu papá sobre Caleb. ¿Qué piensas?». Gael, aunque un poco nervioso, estuvo de acuerdo. Sabía que su padre necesitaba entender y apoyar esta amistad tan especial. Y así, planearon contarle todo a Carlos al día siguiente, justo después de que Gael volviera de la escuela. Al día siguiente, mientras volvían de la escuela, Caleb se acercó al coche para entregar otra bolsa a Gael. Corrió hacia el vehículo con entusiasmo, pero en su nerviosismo, tropezó y golpeó el coche, haciendo un ruido fuerte. Carlos, que estaba distraído con el tráfico, se asustó con el impacto y pensó lo peor. Sin comprender la situación, reaccionó de forma instintiva y defensiva. ¿Qué estás haciendo?», gritó Carlos con voz llena de ira y miedo. «¿Estás tratando de robarnos? Lárgate de aquí». Caleb, aterrorizado por la reacción de Carlos, agarró su bolsa con todas sus fuerzas y comenzó a huir. Su corazón latía descontroladamente y solo podía pensar en escapar de allí lo más rápido posible. Las duras palabras de Carlos resonaban en su mente, mezcladas con el miedo a ser atrapado y el desespero por haber arruinado el momento que esperaba todos los días. «Papá, para», gritó Gael, tratando desesperadamente de llamar la atención de Carlos. «No está tratando de robarnos. Es mi amigo». Pero Carlos estaba ciego por la ira y el instinto de proteger a su familia. Sin escuchar los ruegos de Gael, salió del coche y corrió tras Caleb, decidido a detenerlo. Caleb, corriendo lo más rápido que podía, sentía el peso del desespero en cada paso. Abrazaba su bolsa, que contenía las preciosas cartas y regalos de Gael, como si fueran lo único que lo mantenía a salvo. Gael, seguro de que necesitaba hacer que su padre escuchara, salió del coche y corrió tras ellos, gritando: «Papá, por favor escucha, es mi amigo, no hagas esto». Carlos, sin embargo, estaba sordo a los ruegos de Gael, enfocado solo en alcanzar a Caleb. La persecución llegó a un punto crítico cuando, en el caos del momento,
Gael, en su intento desesperado por alcanzar a su padre, corrió hacia la calle sin mirar. Un coche que venía en dirección opuesta no pudo detenerse a tiempo y golpeó a Gael. El impacto fue terrible. Gael fue lanzado al suelo. El conductor se detuvo de inmediato, salió desesperado y gritando: «¡Llamen a emergencias!». Se identificó como médico y corrió a socorrer al niño, que estaba inconsciente. Carlos, al ver a su hijo caído en el suelo, se congeló de horror y arrepentimiento. El mundo a su alrededor quedó en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Solo oía los latidos descompasados de su propio corazón, que parecían ensordecedores. Vio a su hijo en el suelo, inmóvil, y un grito de desespero salió del fondo de sus pulmones. Gael. Carlos corrió de vuelta a su hijo, con el corazón latiendo con fuerza y el pánico tomando cada fibra de su ser. Cayó de rodillas junto a Gael, con las manos temblando mientras pedía ayuda. La visión de Gael en el suelo, con los ojos cerrados y el cuerpo inerte, hacía que su corazón doliera de una manera que nunca había sentido antes. El desespero y el arrepentimiento se mezclaban, creando una sensación asfixiante de terror. «Por favor, alguien ayude a mi hijo», gritó Carlos, su voz quebrada por la emoción. La ambulancia fue llamada rápidamente, mientras el médico prestaba los primeros auxilios, intentando estabilizar a Gael. Caleb, que había observado todo desde lejos, estaba en shock. Se sentía culpable e impotente, sin saber qué hacer. Temblando, oyó que el médico iba a acompañar a la ambulancia para intentar ayudar a Gael, y con una actitud impulsiva, decidió esconderse en el coche del médico y llegar hasta el hospital al que llevaran a Gael. Estaba decidido a estar cerca de su amigo, aunque fuera de lejos. Mientras Carlos esperaba noticias, el tiempo parecía arrastrarse interminablemente. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera del hospital, la mente tomada por un torbellino de pensamientos y sentimientos. El sonido de pasos apresurados y voces susurradas resonaba en los pasillos, pero él solo podía pensar en Gael. Las palabras desesperadas que había gritado aún resonaban en su mente, acompañadas por la devastadora visión de su hijo en el suelo. Minutos después, Marta llegó al hospital, el rostro pálido y los ojos rojos de tanto llorar. Corrió hacia Carlos y lo abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar. Ambos estaban en un estado de shock y desespero. ¿Cómo está él?, preguntó Marta, su voz quebrada por la angustia. Antes de que Carlos pudiera responder, el médico se acercó. Tenía una expresión grave, pero intentó transmitir calma. «Gael está en coma, pero estable», dijo el médico, mirando directamente a los padres. «Necesitamos monitorearlo de cerca en las próximas horas, pero está recibiendo los mejores cuidados posibles». Las palabras del médico pesaron en el corazón de ambos, la angustia flotaba sobre ellos. Marta se derrumbó en lágrimas y Carlos la abrazó, tratando de encontrar alguna fuerza para consolarla, aunque él mismo estaba al borde del colapso. Fue en ese momento cuando vieron a Caleb. Estaba encogido en un rincón de la sala de espera, visiblemente afectado y llorando en silencio. El rostro de Carlos se endureció por un instante, sintiendo una mezcla de ira y remordimiento al ver al niño. Soltó a Marta y caminó lentamente hacia Caleb, tratando de controlar sus sentimientos encontrados. Con voz temblorosa, Carlos preguntó: «¿Por qué estabas allí? ¿Qué querías?». Caleb, sin poder encontrar palabras, simplemente le entregó su bolsa a Carlos. Dentro, Carlos encontró los coches de Gael, algunos juguetes y todas las cartas que los dos amigos habían intercambiado. Cada objeto era un testimonio silencioso de la amistad que había florecido entre ellos. «Estos son los regalos y cartas que Gael y yo intercambiamos», explicó Caleb, la voz quebrándose de emoción. «Él es mi único amigo. Todos los días a las 13 era el mejor momento del día porque veía a Gael y nosotros intercambiábamos nuestras cartas». Carlos, conmovido, se dio cuenta de la pureza de la amistad entre los niños.
La ira que había sentido inicialmente comenzó a derretirse, sustituida por una profunda tristeza y un arrepentimiento abrumador. Se arrodilló frente a Caleb, sosteniendo la bolsa con las cartas y los juguetes, sintiendo el peso de la culpa y la responsabilidad. Yo no sabía, dijo Carlos, con la voz ahogada. Lo siento por haberte juzgado sin entender. Gael habló de ti, pero no escuché. Fui ciego e injusto. Marta se acercó, escuchando las palabras de Caleb y sintiendo que su corazón se rompía aún más. Se agachó junto a Carlos y extendió la mano para tomarla de Caleb. Caleb, has traído mucha alegría a Gael. Gracias por ser un buen amigo para él, dijo Marta, con lágrimas rodando por su rostro. Caleb miró a ambos, aún temblando, pero sintiendo una pequeña llama de esperanza y alivio al ver que finalmente entendían la amistad que compartía con Gael. Marta, dándose cuenta de la oportunidad, susurró a Carlos. Yo sabía sobre su amistad, Carlos. Gael iba a contarte todo hoy, seguro de que tú podrías entender y apoyar esta amistad. Carlos miró a Marta, sorprendido y conmovido por la revelación. Sintió un nuevo peso de arrepentimiento por no haber prestado atención antes, pero también una sensación de gratitud por finalmente comprender la profundidad de la conexión entre Gael y Caleb. En ese momento, el médico regresó para hablar con la familia. Explicó que Gael estaba siendo llevado a la UCI, donde sería monitoreado de cerca. Marta y Carlos fueron autorizados a verlo, y Caleb, dudoso, preguntó si también podía ver a su amigo. Sorprendentemente, Carlos estuvo de acuerdo, sintiendo que Caleb tenía derecho a estar allí. Al entrar en la UCI, la visión de Gael, pequeño y frágil en una cama llena de monitores, fue devastadora. Marta y Carlos se acercaron a su hijo, sosteniendo sus pequeñas manos y susurrando palabras de amor y esperanza. Caleb se quedó un poco atrás, observando con ojos tristes y llenos de lágrimas. Después de unos momentos, Marta miró a Caleb y le hizo una señal para que se acercara. Caleb, con pasos inseguros, se acercó a Gael y comenzó a hablar suavemente. Hola Gael. Soy yo, Caleb. Estoy aquí, ¿vale? Mejórate pronto. Te extraño. Mientras Caleb hablaba, los monitores al lado de Gael comenzaron a mostrar una leve alteración, casi imperceptible, pero suficiente para que Marta lo notara. Contuvo la respiración, con la mirada fija en los monitores. Carlos, mira, susurró Marta, apretando la mano de su esposo. Carlos vio el cambio en los monitores y sintió una renovada esperanza. La presencia de Caleb, la voz de su amigo, parecía estar alcanzando a Gael de alguna manera. Observaron incrédulos mientras Gael comenzaba a mover lentamente los dedos. Sus ojos temblaron bajo los párpados cerrados y, poco a poco, comenzaron a abrirse. Gael. Exclamó Marta, con la voz llena de esperanza y lágrimas. Gael parpadeó varias veces, ajustándose a la luz a su alrededor. Miró los rostros ansiosos de sus padres y a Caleb, que estaba a su lado con una sonrisa tímida y lágrimas en los ojos. Hola mamá, hola papá, murmuró Gael, con voz débil. Carlos y Marta lloraron de alivio y felicidad, abrazando a Gael con todo el cuidado. Caleb, aún al lado, sostuvo la mano de Gael y sonrió. Sabía que despertarías, Gael, dijo Caleb, emocionado. La recuperación de Gael parecía casi milagrosa, y la presencia de Caleb fue un factor crucial en ese despertar. Los lazos de amistad que los unían eran fuertes y puros, capaces de atravesar incluso las barreras más difíciles. Pasaron horas, y la situación de Gael se mantuvo estable. Marta y Carlos se turnaban para estar al lado de su hijo, mientras Caleb permanecía cerca, apoyado por la pareja, que ahora comprendía la profundidad de la conexión entre los dos niños. Marta entonces comenzó a conversar con Caleb, queriendo saber más sobre él. Con un poco más de confianza, Caleb abrió su corazón y contó sobre su vida difícil. Relató que él y su madre vivían en la calle, bajo un puente. Su madre estaba muy enferma y no podía trabajar,
por lo que él vendía dulces en el semáforo para intentar ganar algo de dinero. Es muy difícil, dijo Caleb, con la voz baja y los ojos llenos de tristeza. Mi mamá hace lo mejor que puede, pero siempre está enferma. A veces no tenemos que comer. Pero ella siempre me dice que vendrán días mejores. Carlos, al escuchar todo esto, sintió un nudo en el corazón. Miró a Marta, que asintió con una mirada de comprensión, indicando que estaban en sintonía sobre lo que debía hacerse. Caleb, queremos ayudarte a ti y a tu mamá, dijo Carlos, con determinación en la voz. ¿Podemos conocer a tu mamá? Caleb, al escuchar estas palabras, sintió un alivio tan profundo que casi comenzó a llorar de nuevo. Asintió vigorosamente y respondió con un brillo de esperanza en los ojos. Claro, puedo llevarlos hasta ella. Carlos y Marta se prepararon para acompañar a Caleb al lugar donde él y su madre estaban refugiados. Dejaron a Gael al cuidado de los médicos y enfermeras, prometiendo volver pronto. Caleb los guió por las calles hasta el puente donde él y su madre vivían. El camino era sombrío y desolador, una realidad que Carlos y Marta nunca habían experimentado tan de cerca. Cuando llegaron, encontraron a una mujer acostada sobre un colchón viejo, cubierta por una manta fina y desgastada. Parecía extremadamente frágil, tosiendo de vez en cuando. Mamá, vinieron para ayudarnos, dijo Caleb, acercándose a ella con cuidado. Este es Carlos y esta es Marta. Son los padres de Gael, mi amigo. La mujer se giró para mirarlos, se levantó con dificultad, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y gratitud. Carlos, al ver a la madre de Caleb, abrió los ojos con mucha sorpresa. ¿Samantha?, exclamó Carlos, el shock evidente en su voz. Caleb y Marta se quedaron sin entender, mirándose el uno al otro, confusos. Marta preguntó: ¿La conoces, Carlos? Samantha, aún procesando la presencia de Carlos, respondió con una voz débil, pero llena de emoción. ¿Carlos, eres tú? Carlos, atónito, se volvió hacia Marta y explicó. Samantha fue una novia mía del pasado, pero terminamos. No sabía qué estaba pasando por esto. Marta, sintiendo la necesidad de aclarar todo, miró a Samantha y a Carlos y pidió que explicaran mejor. Samantha, con la voz temblorosa, comenzó a contar la historia. Carlos, cuando nos separamos, tú pensabas que te había engañado. No recordaba nada y no tenía cómo convencerte de lo contrario. No sabía lo que había sucedido esa noche. Tenías razón y no insistí. Perdí contacto contigo. Después, descubrí que Armando había tramado contra nosotros. Puso droga en mi bebida y me dormí, pero nunca pasó nada entre nosotros. Sin embargo, Carlos, poco después de que terminamos, descubrí que estaba embarazada. Armando dijo que no había pasado nada entre nosotros, pero aún así aceptó hacerse una prueba de ADN, que, por supuesto, salió negativa. Carlos, atónito, las palabras parecían fallarle en la boca. Comenzó a balbucear, la mente girando con la revelación. Samantha, entonces Caleb es. Samantha completó, con lágrimas en los ojos. Tu hijo, sí, él es tu hijo. Traté de buscarte por mucho tiempo, pensé que merecías saber esto y sabía que serías un gran padre, pero con el tiempo desistí. Ya te habías mudado y nadie podía darme noticias de ti. Todos quedaron atónitos. Nadie podía pronunciar una palabra. El silencio fue roto por Samantha, quien con voz débil y temblorosa dijo: Puedes tomar el documento de él, Carlos. Verás que no tiene padre registrado. Carlos, aún en shock, tomó el documento que Samantha le entregó. Sus ojos recorrieron las líneas del papel, confirmando lo que Samantha había dicho. La realidad de la situación comenzó a asentarse en su mente. Miró a Caleb, que estaba al lado de su madre, observando todo con ojos llenos de confusión y miedo. Caleb, comenzó Carlos, pero las palabras fallaron. Marta, viendo la dificultad de Carlos, tomó la iniciativa.
Caleb, eres un niño muy valiente y fuerte. Y ahora queremos que tú y tu mamá sepan que ya no están solos. Vamos a cuidar de ustedes. Vamos a darles un hogar y asegurarnos de que nunca más pasen por dificultades. Caleb, aún procesando toda la situación, miró a Carlos y Marta con una mezcla de esperanza e incredulidad. Samantha, visiblemente emocionada, apretó la mano de su hijo y miró a Carlos con gratitud. No sé cómo agradecerles por esto, dijo Samantha, con lágrimas rodando por su rostro. Siempre quise que Caleb conociera a su padre, pero nunca imaginé que sería de esta manera. Estoy tan aliviada de que finalmente tenga una familia. Carlos, aún sosteniendo el documento de Caleb, sintió una oleada de emociones. Miró a Samantha, recuerdos de un pasado lejano volviendo a su mente, pero ahora con la responsabilidad de cuidar no solo a su hijo, sino también a la mujer que alguna vez formó parte de su vida. Vamos a superar esto juntos, Samantha, dijo Carlos, con firmeza. Vamos a llevarte a un hospital para saber qué podemos hacer para que te mejores. Con eso, ayudaron a Samantha a levantarse, pero estaba tan débil que no podía caminar. Carlos, sin dudarlo, la levantó en brazos. Caleb sostuvo la mano de su madre con firmeza, sintiendo una angustia en su corazón al verla en esa situación. Marta caminaba junto a ellos, asegurándose de que no faltara nada para confortar a Samantha durante el trayecto. Al llegar al hospital, aseguraron que Samantha recibiera atención médica inmediata. Los médicos, al ver su estado, la examinaron rápidamente y decidieron internarla. La situación era muy grave. Samantha estaba visiblemente débil, y los médicos sabían que cada minuto era crucial. Mientras esperaban noticias, Caleb pidió quedarse al lado de su madre, sosteniendo su mano y susurrando palabras de consuelo. Carlos y Marta, comprendiendo la profundidad del lazo entre madre e hijo, estuvieron de acuerdo en que Caleb debía quedarse con ella. Prometieron regresar tan pronto como pudieran, pero necesitaban estar también con Gael. Esa noche, Carlos y Marta volvieron al cuarto de Gael, quien dormía pacíficamente. La presencia constante de Caleb y el despertar con la voz de su amigo habían ayudado en su recuperación. Al día siguiente, Gael fue dado de alta. Estaba muy bien recuperado, aunque aún un poco frágil. La familia estaba reunida y aliviada por poder llevar a Gael a casa. Pero apenas Gael fue dado de alta, la familia recibió una noticia devastadora: Samantha había fallecido. Los médicos explicaron que estaba muy debilitada y, a pesar de los esfuerzos, su cuerpo no resistió. Carlos, Marta y Gael quedaron devastados con la noticia. Para Caleb, la pérdida de su madre fue un golpe profundo. Había perdido a la persona más importante de su vida, aquella que siempre estuvo a su lado, a pesar de todas las dificultades. Carlos, sintiendo un peso enorme de responsabilidad y tristeza, decidió actuar rápidamente. Sabía que ahora, más que nunca, Caleb necesitaba apoyo y amor. Caleb, estamos aquí para ti, dijo Carlos, con voz firme y llena de compasión. Vamos a cuidar de ti y asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas. Marta, con lágrimas en los ojos, abrazó a Caleb con ternura. Ahora eres parte de nuestra familia, Caleb. Vamos a enfrentar esto juntos. En los días siguientes, la familia hizo todos los arreglos necesarios para el funeral de Samantha. La ceremonia fue simple, pero llena de amor y respeto. Caleb, aún procesando la pérdida, encontró consuelo en el apoyo incondicional de Carlos, Marta y Gael. Después del funeral, la familia decidió formalizar el registro de Caleb. Carlos y Marta querían asegurarse de que se sintiera seguro y amado, no solo emocionalmente, sino también legalmente. Iniciaron el proceso, y en poco tiempo, Caleb se convirtió oficialmente en parte de la familia. La vida en la nueva casa fue un ajuste para todos. Carlos y Marta dedicaron tiempo y energía para ayudar a Caleb a adaptarse a la nueva vida. Lo inscribieron en la misma escuela que Gael y aseguraron que tuviera todas las oportunidades que su hijo tenía. Gael,
por su parte, estaba feliz de tener a su mejor amigo viviendo con él. Los dos niños se volvieron inseparables, compartiendo momentos de alegría y apoyo mutuo. Caleb, a pesar del dolor de la pérdida de su madre, comenzó a prosperar en el nuevo ambiente. Sentía la presencia de Samantha en su corazón y sabía que ella estaría orgullosa de él. La seguridad y el amor de la nueva familia le dieron a Caleb la fuerza para seguir adelante y encontrar la felicidad nuevamente. Pasaron algunas semanas desde la adopción formal de Caleb y la nueva familia se estaba adaptando bien a la nueva vida juntos. Para celebrar la unión y la nueva fase de la vida, Carlos y Marta decidieron organizar un almuerzo en familia. La mesa estaba llena de platos deliciosos, preparados con cariño por Marta, y la atmósfera era de alegría y relajación. Todos se sentaron a la mesa, Carlos, Marta, Gael y Caleb. El ambiente era de pura felicidad y las risas y conversaciones llenaban la sala. Después de servirse y comenzar a comer, Carlos se levantó, pidiendo la atención de todos. «Quiero decir algunas palabras», comenzó con una sonrisa. «Primero, quiero agradecer a Gael, este niño tan increíble que me enseñó una gran lección. Hijo, aunque tengas un padre testarudo, eres la persona más generosa que conozco. Debes haber heredado esto de tu madre». Todos rieron, y el ambiente se llenó de carcajadas y miradas cariñosas. Gael, con una sonrisa tímida, miró a su padre, sintiéndose orgulloso y amado. Carlos continuó, volviendo su mirada hacia Marta. «Marta, mi amor, tu cariño y empatía han enseñado mucho a nuestro hijo. Estoy muy orgulloso de tenerte como esposa y compañera de vida». Marta sonrió, emocionada, y tomó la mano de Carlos por un momento, sintiendo el amor y la gratitud en sus palabras. Carlos entonces se volvió hacia Caleb, quien lo observaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Y por último, Caleb. «Hijo, eres un regalo en nuestra vida. Dios hizo que nos encontráramos, y quiero que sepas que ya te amo mucho». Caleb, con los ojos llenos de lágrimas, sintió una ola de felicidad y gratitud inundar su corazón. Las palabras de Carlos lo hicieron sentirse verdaderamente parte de la familia, algo que nunca había experimentado antes. Antes de que la emoción dominara el ambiente, Marta decidió darle un toque de diversión al discurso. «Ah, pero ni te creas, yo amo a Caleb mucho antes que tú», bromeó, haciendo una cara de falsa indignación. Todos rieron nuevamente, y el ambiente se volvió aún más ligero y relajado. Gael, no queriendo quedarse fuera, rápidamente añadió: «Ah, ni te creas, yo amo a Caleb antes que todos. Lo conocí primero». La risa se extendió por la mesa, creando un ambiente de pura alegría y unión. Caleb miró alrededor, observando cada rostro sonriente, y sintió una profunda felicidad por formar parte de esa familia tan increíble. Estaba agradecido por haber sido acogido y por finalmente tener un hogar donde era amado y valorado. «Todos ustedes son increíbles», dijo Caleb, con la voz entrecortada por la emoción. «Nunca imaginé que tendría una familia como esta. Gracias por todo». Carlos, Marta y Gael se acercaron a Caleb, cada uno dando un abrazo apretado y lleno de amor. La mesa estaba llena de risas, bromas y amor, cada uno expresando a su manera la gratitud y felicidad por estar juntos. Si te gustó esta historia y no quieres perderte ningún contenido, suscríbete al canal y deja tu like. Eres muy bienvenido y bienvenida aquí. Hasta la próxima historia.